Bueno, pues esto del lado de los jóvenes, sin embargo, del otro lado de la moneda, los adultos mayores enfrentan el Alzheimer y para concientizar justamente sobre este padecimiento se llevó a cabo una feria este fin de semana. En la Plaza de la República este sábado se llevó a cabo la feria Alzheimer Aprende y Actúa. La actividad tuvo por objetivo hacer conciencia sobre este padecimiento del que hasta ahora se sabe tiene dos causas importantes. Es la esporádica, que es la que se da a los adultos mayores de 60 años, de 60 a 65 años, y la que es familiar o por herencia, que se da alrededor de los 45 años. La enfermedad provoca que quien la padece pierda funciones cognitivas, incluso llega el momento en que dejan de conocerse a ellos mismos. Por esta razón, en la feria Alzheimer Aprende y Actúa se realizaron talleres de sensopercepción, juegos didácticos, manualidades y orientación gerontológica. Estas actividades ayudan a la motricidad fina de las personas, ayudan a su creatividad efectivamente, que no solamente es útil durante la infancia, sino en la edad adulta para la resolución de problemas. El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México a través del Instituto para la Atención de Adultos Mayores, también estuvo dirigido a familiares de personas que viven con Alzheimer. Y es que resulta importante aprender todo lo necesario sobre esta enfermedad para poder brindar una mejor atención. Pues muy importante porque uno como familiar tiene que estar informado para atender, en este caso, a mi señora madre y pues brindarle las facilidades y la comodidad para pues que viva esta enfermedad lo más tranquila posible. De esta manera, no solo los familiares de personas que viven con Alzheimer conocieron más sobre este padecimiento, también ciudadanos en general que se interesaron en aprender sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.